Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto regresar al espacio de la mesa. Gracias, Federico, y a todo el CEN por la invitación. Yo quisiera hacer primero mención, y creo que es absolutamente válido, en primer lugar agradecer a todo el equipo de la mesa por el proceso de diálogo, validación y levantamiento de información respecto al pedido que hizo mi colega Liliana La Rosa cuando fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Sé que no ha sido un trabajo fácil, ha sido un trabajo arduo en este primer trimestre para revisar y validar y generar aportes para la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Al respecto, quisiera señalar que nuevamente valoramos y agradecemos el esfuerzo. Nosotros hemos hecho en estos 3 meses, ya casi más de 100 días de gestión, hemos levantado 3 propuestas de ajuste o propuestas de mejora de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, Incluir para Crecer. La primera, que se preparó con la viceministra María Eugenia Mojica en la época de la ministra Cayetana Aljovín. La segunda, que se preparó en la época de la ministra Fiorella Molinelli. Y la tercera, que preparó el equipo de la ministra Liliana La Rosa. Hay algunos que tienen temas en común y otros que son propuestas de políticas mucho más prácticas y otras que son mucho más teóricas, pero absolutamente válidas en el momento que se han planteado y que nosotros estamos recogiendo, y hemos tenido una sistematización de los 3 documentos y de los aportes que se han hecho a los documentos. Nos hemos dado un plazo de aproximadamente 4 meses para hacer e incorporar las mejoras a la Política de Desarrollo e Inclusión Social, y obviamente en el marco también de toda la reglamentación que ha planteado ese plan para las políticas nacionales. Entonces, en esa línea, señalar que todo el esfuerzo y el trabajo de la mesa está siendo analizado, incorporado. Obviamente, sí estamos valorando mucho, ¿no? Hay algunos temas nuevos que se plantean en la última versión de la política, y también queremos ser muy transparentes en que si uno mira lo que está pasando con ministerios similares a Desarrollo e Inclusión Social en el mundo, podemos incorporar los temas que se plantean que son de vanguardia. Pero si volvemos a mirar lo que pasa en nuestro país, decimos, ok, ese puede ser nuestra mirada a futuro. Sin embargo, hay temas que todavía tenemos que solucionar en el país. Entonces estamos generando efectivamente una visión de largo plazo, sin embargo también atendiendo lo que se necesita hoy todavía desde Desarrollo e Inclusión Social. Y en esa línea creo que la presentación que voy a hacer, o las presentaciones que voy a hacer, van a permitir que ustedes puedan identificar que no estamos dejando de lado todo aquello que se ha trabajado en estos 2 años y medio con las 4 gestiones que ha tenido el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sobre todo con las 3 propuestas de política que nos dejaron y que no se llegaron a concretar. Porque efectivamente somos conscientes que desde el año 2011 que se crea el Ministerio, en el año 2013 que se aprueba la Estrategia Nacional Incluir para Crecer, y desde el año 2016, donde esta estrategia se eleva a política, cuando aún todavía no teníamos la reglamentación de ese plan, hay varios temas que tenemos que volver a mirar. En uno de los temas nos ratificamos en que el enfoque de ciclo de vida es una buena entrada para mirar la política de desarrollo e inclusión social. Y además apostar que desde la política de desarrollo e inclusión social que existe, todavía tenemos un marco en tanto vamos ajustando la política para seguir avanzando. Y en esa línea le voy a pedir si me pueden ayudar con la presentación, la primera que dice DIT, si la puedes abrir, por favor. Primero la infancia. La primera, sí, por favor. Que dice primero la infancia. Y poner un poco de contexto, nosotros en el gabinete nos plantearon algunos retos a los ministros, y creo que uno de los retos más fuertes que tenemos en el ministerio está vinculado con esta oportunidad, y disculpen que lo personalice, que me ha dado el presidente Vizcarra
de regresar a dirigir el ministerio por segunda vez. Esta situación no suele pasar en la vida. Y remirar, después de 2 años y medio que nos fuimos de la gestión, uno, ¿qué pasó? ¿Qué no hicimos? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Qué dejamos encaminado y se avanzó? ¿Y qué dejamos encaminado y se quedó detenido? Y la idea no es decir todo lo que se quedó detenido hay que hacerlo, sino hay que volver a mirar el contexto en el que está nuestro país hoy. Y en esa línea hay un primer tema, y es que se trabajó muchísimo en el desarrollo infantil temprano. De hecho, si me ayudas con la siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver aquí, Incluir para Crecer, que es la actual política de desarrollo e inclusión social, tiene 5 ejes, pero siempre hablamos a partir del año 2014 que el eje 1 y 2 de nutrición infantil y desarrollo infantil temprano iban de la mano, no podíamos trabajarlo de manera separada y comenzamos a trabajarlo de manera conjunta. Siguiente, por favor. Y es por eso que ustedes saben, han sido testigos de excepción, además, como muchos peruanos y peruanas desde diferentes espacios, que teníamos un reto, y es que el tema que nos agobiaba y hoy también nos agobia, ¿sí? Y nos preocupa, era la desnutrición y la anemia. Sin embargo, ¿no? En ese momento comenzamos a pensar de que los niños no solamente se los puede mirar como niños que tienen desnutrición y anemia, estoy hablando del año 2013, sino el niño tenemos que garantizar su desarrollo integral. Y es por eso que en el año 2013 una resolución suprema conforma la Comisión Multisectorial para elaborar los lineamientos del desarrollo infantil temprano. Y un primer tema, y quienes nos han acompañado, y les agradezco hace poco a presentar la ENDESDIT, yo hice una presentación similar, y es porque fue una apuesta de mirar integralmente al niño y a la niña. Y había temas que no estaban resueltos dentro del Estado, como las miradas de salud y educación sobre desarrollo de la primera infancia. Cuando realmente había un retraso en el desarrollo para educación y cuando había un retraso en el desarrollo para salud, y no coincidíamos. Por lo tanto, esta fue una apuesta que uno lo mira 6 años después y uno dice, mira, valió la pena. Pero fueron 100 días de trabajo de una comisión de 11 ministerios, más equipos de gobiernos regionales, más cooperación, más sociedad civil, que participaron en esta elaboración de los lineamientos. En el año 2014 se aprueba, la Comisión Multisectorial aprueba los lineamientos de desarrollo infantil temprano. En ese camino, como estaba validado por 11 ministerios, todos los ministerios los comenzamos a implementar. Y estos lineamientos se implementaron antes de que se apruebe el Decreto Supremo aprobando los lineamientos. Porque los lineamientos se aprueban en el 2014 en la Comisión, pero sale el Decreto Supremo en julio recién del 2016. Sin embargo, cuando sale es como la formalización de algo que se venía trabajando ya por casi 2 años. Por lo tanto, hubo apropiación de los sectores, que es lo más importante, ¿no? Porque a veces las normas pasan, pero no hay apropiación. Y en esa línea, en el medio, el MIDI sacó una suprema para crear el sello municipal, teníamos ya el Fondo de Estímulo al Desempeño, y se fue avanzando. Paralelamente, yo quisiera señalar que cuando hablamos de desarrollo infantil temprano y de los lineamientos, cada uno de los 7 resultados fueron trabajados con evidencia. Y uno de los temas que siempre reconoceré de la mesa es que las recomendaciones y los aportes que da son basados en evidencia. No es solamente una discusión, a mí me parece, sino que se toma evidencia. Y uno de los temas que miramos fue cómo vamos a avanzar en implementar los lineamientos, los 7 resultados de los lineamientos DIT, si no tenemos datos. Si decimos que es importante que el niño camine solo a los 18 meses, como mensaje, pero no tenemos datos de a qué edad están caminando nuestros niños. Entonces es importante el apego. La evidencia nos dice que el niño
que tiene apego con su madre, ya estamos entrando en una acción directa de prevención de violencia contra la mujer cuando ese niño sea grande, por la relación de apego que tiene con su mamá, ya eso es evidencia internacional. ¿Y cómo podemos trabajar mejor el apego si no tenemos el dato de cuánto apego hay en nuestro país respecto de los niños más pequeños y sus madres? Entonces comenzamos a trabajar en paralelo con el INEI desde el 2014. Apenas se aprobaron los lineamientos en la multisectorial, se comenzó a trabajar para ver si era posible que en la ENDES podamos recoger información de los 7 resultados del DIT. Se siguió avanzando y en el año 2018 el Ministerio de Economía y Finanzas, y yo hago mención explícitamente, lo he hecho cuando no ha estado el MEF y ahora lo hago teniendo aquí a Rosalía presente, es que aquello que era una prioridad para, entre comillas, bien entre comillas, los sectores sociales, ¿no?, se lo compró absolutamente un ministerio como el MEF. Y en un momento en que el DIT era un tema que todos creíamos importante, pero no estaba como prioridad gubernamental, porque la prioridad gubernamental era solamente la anemia, cuando hablábamos de mirar a los niños más pequeños, y que está bien porque es un tema crítico. El Ministerio de Economía y Finanzas plantea en la ley de presupuesto para el año 2019 crear 2 programas presupuestarios orientados a resultados, los PPOR. Uno, el de prevención de violencia contra la mujer, y 2, el PPOR de desarrollo infantil temprano. El PPOR es tipo estos programas presupuestales multisectoriales que teníamos hace muchos años, en la época del gobierno aprista, más o menos 2006, 2008, 2009, donde todos los sectores teníamos una parte para lograr las metas y los resultados en la gente, ¿no? Y por lo tanto todos teníamos que sumar. El problema era cómo hacemos para ejecutar simultáneamente, porque a veces un sector avanzaba, el otro no avanzaba y uno desencadenaba al otro. Entonces eso se detuvo. Y ahora yo creo que después de varios años de aprendizaje, de trabajar en el presupuesto por resultados, el gobierno dice, el MEF plantea, y eso yo lo voy a resaltar porque es de Economía y Finanzas, dice vamos a apostar por el DIT y por la prevención de violencia contra la mujer. O sea, ya no la atención, sino la prevención. Y sabiendo o no, ¿sí?, con conocimiento explícito o no, vincularon 2 temas que son centrales. Porque el desarrollo infantil temprano está directamente vinculado con la prevención de la violencia contra la mujer. Directamente. Entonces, el sueño, como decía el otro día, de todos los que hacemos gestión pública, de pensar en lo que tenemos que hacer, de ponernos de acuerdo, de sacar lineamientos, de trabajar estrategias, de incorporar como política, y que eso esté alineado con un programa presupuestal para lo que en el Perú significa un programa presupuestario orientado a resultados, significa estamos cerrando el círculo. Porque quiere decir que si estamos hablando de DIT, es que va a haber recursos y ministerios y sectores y gobiernos regionales y locales articulados con presupuesto para lograr esos resultados. Y eso es un poco lo que nosotros encontramos en marzo. Está cerrándose el círculo. Entonces, ¿qué nos toca hacer como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Unir. No es el PPOR por acá, no, tenemos todo completo, todas las figuritas completas para decir esto ya pasa a ser una prioridad de política pública, no solo de gobierno, sino de política nacional que puede trascender al gobierno. Y aquí es importante reconocer cuándo comenzó el proceso. Comenzamos en el 2013 y seguimos en el medio, felizmente, que no se dejó el trabajo con el INEI. 14, 15, 16, 17, 18 se levanta la primera información y hoy tenemos nuestra primera ENDES DIT. La primera ENDES midiendo los resultados que plantea el desarrollo infantil temprano, pero además con una medición tal cual la mide la ENDES. O sea, no es una ENDES ad hoc cada 2 o 3 años DIT, no, es una ENDES la misma de siempre, que tiene información semestral y que tiene datos anuales, y que anualmente vamos a tener datos de los 7 resultados del desarrollo infantil temprano.
lo cual nos va a permitir tener mucha información para discutir y analizar. Eso lo acabamos de presentar hace menos de 2 semanas y para nosotros es sumamente importante. Y en esa línea, lo que hicimos fue plantearle al presidente de la República entrar como una prioridad de política, de gobierno, pero además avanzar en este proceso, desde una mirada que creo que corresponde, que siempre ha correspondido, pero que ha sido un proceso, mirar el desarrollo infantil temprano desde la gestión del territorio. Entonces esa es una propuesta denominada gestión territorial para la primera infancia. Y eso implica trabajar principalmente desde lo local hacia arriba y bidireccional. Y eso es lo que voy a presentarles ahora. Seguimos, por favor. Yo sé que ustedes lo conocen, pero quisiera mencionarlo. ¿Cuál es esta visión compartida del DIF que tiene el país? Niños y niñas en el Perú con buen estado de salud y nutrición. Y aquí estamos entrando a todo lo que implica salud y nutrición, donde está incorporado anemia y desnutrición crónica infantil. Entonces no estamos dejando de lado ni la DCI ni la anemia. Estamos dándole un borro mayor y seguimos con las metas de reducir anemia en nuestro país. Con pensamiento crítico, comunicacionalmente efectivos, con iniciativa, emocionalmente seguros de sí, socialmente competentes y autónomos, en pleno ejercicio de sus derechos, que vivan una infancia feliz, libre de violencia, con igualdad de oportunidades y respetando sus particularidades. Esta es la visión que se acordó en el año 2014, después de los 100 días de trabajo, y que se aprobó, y que forma parte de la base de lo que se está discutiendo en el PEPOR, en el Programa Presupuestario Orientado a los Resultados, que en este momento además están en el MEF, parte del equipo siguen discutiendo este tema, porque no es sencillo. No es sencillo mirar quiénes son responsables en el país de que esto sea realidad. Y no es un solo sector. Cada tema tiene varias entradas y cada uno tiene que jugar un rol, y no solamente el gobierno nacional, sino, como lo hemos discutido varias veces en el Ejecutivo no es el gobierno nacional, el Ejecutivo son los 3 niveles de gobierno en el país. Por mucho tiempo hablamos del Ejecutivo y pensamos en el Gabinete de Ministros, y en realidad el Ejecutivo es el gobierno regional, el gobierno local y el gobierno nacional, hasta el provincial. Son 4 niveles de ejecutivos que tenemos, mirando la misma población, mirando a los mismos niños. Seguimos, por favor. Y por lo tanto, yo quisiera señalar aquí, mirar en ese mapa, y les voy a dejar a todos la presentación, la tiene grabada ya a la mesa para que la pueda compartir, es una presentación pública. Vemos ahí cada uno de los 7 lineamientos. Nacimiento saludable, es la primera parte, una flechita naranja que dice gestación. Todos sabemos que para evitar que el niño nazca con bajo peso y prematuro o antes de tiempo, necesitamos trabajar muchísimo con la madre embarazada, y si es posible antes. Entonces, un primer resultado es garantizar que los niños tengan un nacimiento saludable. Y para eso tenemos que entrar al nivel de detalle, no solamente que la mamá llegue a su control de gestación, sino que llegue oportunamente, que garanticemos que no tenga infección urinaria, que si la tiene, que sea controlada. Entonces llegar, si bien es cierto estos son resultados, el desarrollo de la secuencia lógica y de la línea de producción para cada uno de los 7 resultados, ese es el reto que hemos tenido. ¿Cómo garantizamos un nacimiento saludable de todos los niños del Perú? Porque esto aplica para todos los niños del Perú. Podemos focalizar y concentrar la intervención, como lo vamos a ver en adelante, pero esto tiene que ser para todos los niños del Perú porque es el desarrollo infantil temprano del país. El apego seguro, y ahí vamos avanzando, desde que nace hasta los 11 meses, de los 12 hasta los 23, y así vamos avanzando hasta que el niño cumple 5 años. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar entre los 0 y los 23 meses? El apego seguro, principalmente entre los 9 y los 12, que es la época en la que se mide. ¿En qué momento tiene que caminar solo? Máximo a los 18 meses. ¿En qué momento tiene
tiene que comunicar verbalmente, tiene que tener una comunicación verbal efectiva. ¿En qué meses se mide el adecuado estado nutricional? Por ejemplo, este tema de la anemia, donde hemos puesto la agenda como gobierno y toda la sociedad está movilizada por la anemia. Pero cuando uno le pregunta a todos los que están movilizándose es ¿en qué edad cree usted que el niño es más importante si tiene anemia o no? Y la mayoría de alcaldes nos dice estoy comprando el pan con hierro para darle su desayuno a la escuela. Y se ha generado todo un mercado alrededor de la anemia, donde están vendiendo papillas producidas, empacadas, donde están vendiendo productos vinculados con la anemia para los niños que van a la escuela. Y la anemia está concentrada en los menores de 3, principalmente entre 6 y 18 meses, y si trabajamos el tema de prevención es de 4 y 5 meses. Entonces es importante focalizar. ¿Cuál es la edad en la que tenemos que medir? Entonces en este momento estamos en una campaña muy fuerte con el Ministerio de Salud para decir sí, hay que mirar anemia en la escuela, claro. Aproximadamente hay un 22% de niños con anemia en la escuela. Pero al niño con anemia se lo trata. El niño que tiene anemia, chiquitito, 6, 7 meses, le afecta directamente sus conexiones neuronales. Entonces el perjuicio y el daño al niño de no controlar la anemia cuando tiene 6 meses y no trabajar prevención es mucho más grave que cuando tiene 7, 8, 9 años. Entonces, a eso tenemos que apuntar. Y cuando ustedes vean en detalle las láminas, van a ver meses. ¿En qué mes se mide el adecuado estado nutricional? Todos sabemos, y el otro día estaba en una reunión de alto nivel, y me presentan una lámina diciendo la forma que el Perú combate la desnutrición crónica infantil es entregando desayunos escolares. Entonces digo, pero la desnutrición crónica infantil no se combate con los desayunos escolares. O sea, ¿en qué momento se genera la desnutrición crónica infantil? Y tenemos que seguir haciendo docencia en el tema. Porque si no, todos nos confundimos y vinculamos a Jaliguarmo con la desnutrición y la anemia cuando no tiene nada que ver Jaliguarmo con la desnutrición crónica infantil. Y no se pone atención qué tan importante es el control de gestación para evitar la desnutrición crónica infantil como primer punto. Sí, hay varias causas, es multicausal, pero ¿en qué momento comenzamos a generar las condiciones? Entonces, ¿qué nos da estos lineamientos, estos 7 resultados? ¿En qué momentos, desde la gestación hasta los 5 años, se tienen que lograr estos 7 resultados? Por ejemplo, la función simbólica principalmente se va a dar entre los 24 meses y los 71 meses. ¿Por qué? Porque es el momento en que el niño comienza a analizar su entorno y comienza a replicar aquello que ve. ¿Cómo simboliza aquello que ve? Y cómo lo comunica. Cuando los niños dibujan y grafican lo que ellos sienten, lo que ellos ven y cómo ven la realidad de su entorno. Eso no lo podemos medir cuando el niño tiene 1 año. Tenemos que medirlo ya en la edad que corresponda. Entonces, en este ámbito ustedes tienen los 7 resultados: regulación de emociones y comportamientos. Decíamos, cuando analizábamos este resultado, un niño a los 5 años tiene que regular sus emociones y comportamientos. Hoy en el Perú, y de repente en varias partes del mundo, pero vamos a hablar del Perú, nosotros tenemos, cuando entrevistamos personal que trabaje con nosotros, miramos el currículum. Y este tema se está discutiendo ahorita, además a raíz de la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Por otros temas. Pero miramos el currículum. Y el currículum te puede presentar maravillas. Pasa la entrevista, y la entrevista fue buena, pero la entrevista es entre 2 personas. Y nos puede decir la persona que trabaja con presión, bajo presión y sabe trabajar en equipo. ¿Dónde lo vemos realmente cuando trabaja en equipo y sabe trabajar en equipo? Cuando está en la cancha. ¿Y qué es lo que hoy día se pide muchas veces más allá del currículum? Habilidades blandas. ¿Sí o no? Que tolere la frustración, que tolere cuando le dicen que no. Eso tiene que ver desde chiquititos. Si un niño no aprende a regular sus emociones, no tiene tolerancia a la frustración, no
no transmite eso, de esto va a gatillar los problemas cuando sean adultos. Entonces hoy día nosotros decimos, no, es que hay que ver cómo se le dice que no porque explota. Eso es algo que ha pasado, que no ha podido regular sus emociones desde pequeño. Entonces, si uno mira la importancia de los 7 resultados del DIT, lo vinculamos directamente al desarrollo del país. Lo vinculamos directamente a la competitividad del país. Porque aquí es una apuesta al capital humano. Y yo creo que ahí es donde nos hemos encontrado todos. Porque nosotros no podemos tener muchas más generaciones en las que tengamos efectivamente niños que no comprenden lo que leen, más allá que tengan un buen docente. Porque no van a comprender lo que leen porque no lograron las conexiones neuronales en los primeros meses de vida. Y así tengan el mejor profesor, va a tener que tener directamente un tratamiento individual porque no tienen las conexiones suficientes. Y si hablamos de escuelas públicas, tenemos un salón mucho más grande de niños y el docente hace maravillas probablemente, pero puede ser que ya cuando llegamos con el desayuno escolar ya fue. Porque ya pasó esa primera etapa. Entonces apostamos por estos 7 resultados. Seguimos, por favor. Datos que hoy día tenemos. Con respecto al primer resultado de nacimiento saludable. El 22,6% de niños y niñas menores de 5 años nació antes de las 37 semanas de gestación. Eso significa que el 22,6%, esos niños que están detrás de ese porcentaje, son candidatos a desnutridos crónicos. El 7,3% de niñas y niños menores de 5 tuvo bajo peso al nacer. Esas dos combinaciones son terribles para entrar a la vía de la desnutrición crónica. Si es que no, la mamá no lo lleva a su control mensual. Si lo lleva al control mensual se lo recupera, ¿no es cierto? Pero si no lo lleva, está en el tubito hacia la DCI. Seguimos. El segundo resultado es el apego seguro. Y este es el primer resultado, obviamente, que ha salido con la ENDES-DIT y que es básicamente preguntas a la mamá. Evidentemente en el camino vamos a ir mejorando, pero se pregunta directamente a la mamá. Se ha trabajado preguntas, se han validado preguntas por más de 2 años. El dato es que el 48,4% de niñas y niños de 9 a 12 meses de edad ha logrado una adecuada interacción con su madre. Así es. Entonces, del 100%, el 48,4%. Si lo que nos dice la evidencia internacional es que el que no haya apego entre un niño y su madre es también el otro túnel para ir, cuando sea adulto, pueda generar violencia contra la mujer, miren lo que viene en el futuro. Porque hay evidencia, y parte del PEPOR que está trabajando MEF con mujer tiene esa evidencia de que si no se trabaja apego seguro, no trabajamos prevención. Obviamente hay que trabajar en la escuela, hay que trabajar en todo el ciclo de vida, pero uno de los factores es apego. Entonces aquí, si miramos al revés, tenemos el 51,6%. Entonces sí tenemos un dato por fin de apego. Seguimos. Adecuado estado nutricional. Este resultado obviamente ya lo medía la ENDES, como el 1, el 3 lo medía la ENDES, los otros 5 recién se están midiendo. El 12,2 menores de 5 presenta baja talla para la edad, y eso es DCI, y el 43,5 tiene anemia entre los 6 y los 35 meses. Seguimos, por favor. La comunicación verbal efectiva, que nos da como primera vez de dato que el 49,8% de niñas y niños de 9 a 36 meses de edad han logrado comunicación verbal apropiada. Pero si uno escarba un poquito más de datos, los datos señalan que aproximadamente hay un 40% más o menos dentro de ese rubro que son niñas. Entonces, de ese 49,8, aproximadamente las niñas se comunican más que los niños. Entonces, claro, y lo discutimos el otro día en el evento, no sé los que estuvieron. Claro, decimos así, las mujeres hablamos más.
Entonces, hay una reflexión bien interesante, ¿no?, que hacía, si no me equivoco, la vice de Educación, que dice, ya, efectivamente, a la niña, los papás, la sociedad, estamos acostumbrados a que sean loritas, ¿no?, y siempre hablan más. Esa comunicación verbal, ¿no?, es expresar lo que sientes. Si uno lee al revés, porque si mal no recuerdo es el 33% en el caso de niños, ¿será porque el niño no se comunica? ¿O porque desde chiquito le decimos, no llores, el niño no hace esto, la niña puede llorar, tú no puedes hacer? Entonces nos puede dar datos sumamente interesantes de patrones que no vienen con el niño, sino que nosotros comenzamos a generar culturalmente. Y ese es un dato que hoy ya tenemos en nuestro país. Entonces resulta bien interesante cómo vamos a poder analizar, y si hablamos de generar, como en la visión inicial, crecer y desarrollarse con las mismas oportunidades y en igualdad de condiciones, tampoco es justo que se le diga al niño, reprime tus sentimientos, no los comuniques. Entonces tenemos que comenzar a leer los datos. Y no solamente entre niños y niñas, sino qué pasa entre el mundo urbano y rural. Seguimos, por favor. Camina solo, el 65,3 camina solo por iniciativa entre los 2 y 18 meses. Y esa es la edad. Entonces hay un grupo de niños, ¿sí?, más o menos el 24,7, que no ha llegado a ese nivel de desarrollo. La apuesta aquí es que sea el 100. Seguimos. Regulación de emociones y comportamientos. El 36% de niñas y niños de 24 a 71 meses de edad han logrado regular sus emociones y comportamientos. Y acá saltaba un dato cuando se diferenciaba lo urbano y lo rural. Se decía, el niño urbano es un porcentaje mayor el que regula sus emociones y comportamientos. Perdón, el niño rural. El niño rural, niña rural, regula sus emociones y comportamientos mucho más que el niño urbano. El niño urbano no regula mucho sus relaciones y comportamientos. Entonces, la reflexión que comparto con ustedes, que hacía también el equipo del viceministerio, en este caso de la mujer, decía, ¿y será porque realmente lo regula? ¿O porque en el mundo rural hay mayor represión, no sé si castigo, no sé cómo llamarlo, ¿sí? No es una afirmación, es una reflexión. ¿Qué está pasando entre lo urbano y lo rural? Que el niño, según el dato, porque además es declaración de la madre, regula más, obedece, se comporta correctamente. ¿Será porque lo castigan? ¿O será porque realmente está regulando sus emociones? Y al niño urbano no, porque sí hay una diferencia bien interesante entre lo urbano y lo rural. Entonces, este dato otra vez nos permite hacer mayor análisis. ¿Qué tipo de trabajo tenemos que hacer en el mundo urbano y en el mundo rural respecto a la regulación de emociones? Si efectivamente en el mundo urbano que se dice déjalo, o de repente por el tema del tiempo que le dedicamos a los niños, los controlamos con regalos y juguetes, o los dejamos hacer lo que quieren, no necesariamente pasa en el mundo rural, pero esa puede ser una mirada más por encima quizás. De pronto sí tiene que ver con la relación papás-hijos respecto a si no obedeces, ¿cuál es la consecuencia? Yo tengo una hija de 4 y cada vez que leo estos datos relaciono lo que me dicen en el colegio, ¿no? Causa-consecuencia, causa-consecuencia. Si tú no le enseñas lo que es causa-consecuencia, o sea, lo que haces y las consecuencias que te genera cada acto, entonces claro, esto no va a pasar. Entonces, sí irte al extremo del golpe, evidentemente, ¿no? Pero sí hay, como si tú metes el dedito al enchufe, te vas a electrocutar. Ya, si tú quieres electrocutar, te metes el dedito, ¿no es cierto? Si tú dejas que la piedra se caiga encima de tu pie, te va a doler. Tú quieres probarlo, porque así como aprendemos todos en la vida. O tomamos en cuenta lo que nos dicen, o nos tiramos a la piscina y ya vemos lo que nos pasa. Entonces, todo esto tiene que ver con el desarrollo posterior. Y comenzamos a mirar cómo nos fue de chicos a nosotros. ¿Qué pasó
¿Cómo estamos hoy? ¿Y qué nos enseñaron cuando éramos chicos? Seguimos, por favor. Y la función simbólica. El 42% de niños y niñas entre 24 y 36 meses ha logrado una adecuada función simbólica. Cómo mira a través del juego, a través de la pintura, cómo el niño refleja aquello que mira alrededor. Cómo interpreta lo que pasa a su alrededor a través del juego. Porque ellos replican. Y sabemos que con los niños se nota en el juego si es que hay violencia en la casa, la relación entre papá y mamá, o cómo se dan las relaciones en el hogar. Entonces, tenemos ahí también datos. Son los 7 resultados del desarrollo infantil temprano que estamos apostando en esta apuesta de gobierno. Seguimos, por favor. Entonces, ¿qué es primero la infancia? Seguimos. Es una estrategia que tiene como objetivo el desarrollo de niños y niñas desde la gestación hasta los 5 años. Y la forma de implementar va a ser a través del incremento al acceso al paquete básico de servicios que garanticen estas causas o los detonantes que van a gatillar los resultados que acabamos de mirar. Pero además debe alinear las intervenciones del Estado, no solamente del gobierno nacional, sino del gobierno local, del provincial, del regional, para desplegar al máximo las capacidades para los niños, aprovechando la ventana de oportunidad de los primeros años de vida. Seguimos. El ámbito de intervención que hemos planteado, donde le vamos a poner énfasis y vamos a medir, es 1.226 distritos, de los quintiles 1 y 2 de pobreza, pero con una especial atención en la Amazonía, en el Brain, en la zona de frontera, en la zona de La Pampa, en la zona donde se dan las inundaciones, en el corredor minero y en el oleoducto. Y yo quiero hacer mención al tema del corredor minero y el oleoducto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mapa de pobreza. Y en función al mapa de pobreza hemos estado caminando este tiempo en nuestras intervenciones a nivel del Estado como prioridad. Y uno de los temas que salta a la vista es que las comunidades alrededor del corredor minero y del oleoducto, teóricamente, por medición monetaria, no son pobres. Entonces, el Estado no interviene prioritariamente. Pero si uno va y mira, con suerte alguna llega a tener 2 de los servicios básicos. Entendiendo como el combo de servicios básicos al agua, el saneamiento, luz, la conectividad como acceso a telefonía e internet. Y no estoy entrando al tema de conectividad a través de vía lacustre o terrestre o aérea. Entonces, hemos estado no mirando qué pasa en las comunidades donde hay riqueza en el subsuelo, pero no les llega el servicio en el suelo, en el territorio. Y eso nos está generando como Estado y como país conflictos todo el tiempo. Porque las comunidades ven que sale el mineral del subsuelo, pero siguen sin agua igual que hace 20 años. Hace 10, hace 5. Y la explotación del mineral o del gas o de la riqueza sigue saliendo del subsuelo. Entonces, nos ha permitido remirar y decir, muy bien, no vamos a seguir creciendo como país, ni vamos a ser competitivos tampoco, si no miramos más allá de solamente una medición monetaria. Todavía nos falta para hacer y mirar pobreza multidimensional. No es un proceso fácil, pero estamos en ese proceso. Sin embargo, sí es sencillo hoy, con los datos que tenemos, saber por lo menos si tienen el combo de 5 servicios básicos. Entonces, esos niños que viven alrededor del corredor y del oleoducto siguen sin tener intervención más allá de programas sociales, porque la pobreza está focalizada en el hogar, pero aquel distrito, como programas como Juntos, donde entra por pobreza distrital y luego individual, ahí sí no estamos. Es más difícil. Entonces se le pone estos filtros. Vamos a entrar al primer y segundo quintil de pobreza. Sin embargo, también vamos a mirar Amazonía, corredor minero, oleoducto, inundaciones, Brain, frontera y La Pampa. Y siguiendo la
reflexión que hacía Fico al inicio. Los niños, cuando pasa un desastre natural, son los más perjudicados. Entonces los miramos también como vulnerables. Por eso entramos en esa lógica. Seguimos. El paquete se lo conocen porque ustedes conocen el FED, y es avanzar en que este FED esté mucho más activo. Hay gobiernos regionales que están cumpliendo sus metas, por lo tanto estamos avanzando en ponerlo más complejo. Y les voy a poner solamente un ejemplo, porque ustedes el FED lo conocen. Vamos a hablar de las gotas de prevención para la anemia, ¿sí? Entonces nuestro objetivo es que el niño de 4 y 5 meses, niño o niña de 4 y 5 meses, reciba la gota y la consuma, ¿sí? Pero es que la recibe el frasco para que la mamá le dé la gota y con el frasco uno nos quedamos tranquilos. Cuando entramos a la operación tenemos que mirar que el niño se consuma 6 frascos, porque son 6 meses de tratamiento. Entonces, o de prevención o de tratamiento, si es que tiene anemia. Entonces, aquellos gobiernos regionales donde ya tienen el 90% de entrega del primer frasco, le vamos a poner como meta que avancen al tercer y cuarto frasco. ¿Por qué? Porque el FED ha sacado un dato bien interesante. Todos los gobiernos regionales, hemos llegado aproximadamente a más del 80% del promedio de gobiernos regionales que entregan el primer frasco. Y justo el FED mide ese mes. El FED no mide el 2, el mide el 3, el mes el 4, mide la otra vez el 5. Y hemos visto que la curva se va así, viene así, sube, baja y sube. Entonces, si no consume el frasco 2, el frasco 3, el frasco 4, el frasco 5 el niño, hasta el 6 no hemos hecho nada. Entonces tenemos que mirar, y tenemos ya datos de niños por consumo de cada frasco. Y en algunas regiones, en el mes 1 está en consumo el 90% y al mes 5 baja al 5% de consumo. O sea, el frasco 5 ya está en el 5%. Y si es así, no vamos a mover el porcentaje de anemia. Y ese es el nivel de operación al que tenemos que aterrizar si queremos mover un indicador. Está detrás de la mamá de que el niño tiene 4 meses y acompañarla en su casa 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí recién vamos a saber cómo va mejorando. De hecho, hay controles. Yo le preguntaba al equipo que va a las casas, ¿ya cómo te das cuenta que lo consume? Ah, porque le pregunto a la mamá si lo consume. Ya, pero te puede decir que lo consume y no lo consume. Segundo, medimos el frasco, porque ahora le ponen una rayita. ¿No es cierto? ¿Han visto? Van a la casa y le ponen la rayita. Ya, pues la mamá puede bajar la rayita y tú vas... O sea, ¿qué otras estrategias tenemos para saber que realmente lo está consumiendo? No puede ser solo declarativo. Entonces el equipo CUNAMAS me decía, a los que vienen a cuidado diurno, yo me doy cuenta que consumen porque están estreñidos. Ahora sí, ese es un dato. Entonces el niño viene al CUNAMAS todos los días y yo sé que lo consume porque está estreñido. Ese es un dato real. ¿Qué pasa al niño que no va al CUNAMAS? Al niño que visitamos en su casa, con SAF, o que el monitor local va a la casa. ¿Qué preguntas está haciendo y qué temas está mirando para saber realmente que lo está consumiendo, no solo declarativo? Entonces, no es tan sencillo, pero en el caso del FED estamos poniendo un grado más de dificultad para evitar que suelen los frascos. Porque si no, todos nos quedamos tranquilos. Ya está 90% de consumo, entrega, abastecimiento total, y se nos quedó el frasco 2, el frasco 3, el frasco 6. Entonces, estamos entrando a analizar mucho más la implementación de estos paquetes para aquellos que hayan llegado a la meta inicial, ponerle más grados de dificultad. Seguimos, por favor. Datos que tenemos. Tenemos, por ejemplo, en el paquete integrado de servicios, que es lo que hemos visto hace un momento, el paquete de gestación, el paquete al año, a los 2 años, a los 5 con escuela, con agua. En enero del 2013, el 9% de niños menores de 5 años de los distritos de Quintil 1 y 2, solo el 9% tenía acceso al paquete integrado. A enero del 2019 es el 34%. En 6 años hemos incrementado, pero no lo suficiente. Paquete integrado de servicios en menores de 12 meses. Se incrementó del 22% en el 2014 al 40% en el 2018.
Seguimos. El paquete de suplementación con gotas de 4 y 5 meses, este es el dato que les señalaba. La suplementación con gotas ha comenzado recién en el 2018. Antes nunca se ha hecho, la suplementación con gotas a los niños de 4 y 5 meses recién se ha comenzado en el 2018. Antes nunca se hizo prevención en 4 y 5 meses. Entonces el dato que tenemos es 31% en enero del 18 y 63% en marzo del 19. Pero este dato que yo les acabo de decir es análisis del día a día que estamos haciendo. Ya, muy bien. Entonces, si en marzo ya estamos en 63, la lógica nos diría que vamos mejor en la próxima ENDES. ¿Por qué? Porque estamos haciendo prevención. Pero si no entramos a la operación de cada frasco, se nos va a caer. El paquete de diagnóstico. ¿Sí? Dos. El paquete de diagnóstico que es ese se incrementó del 2014 18% a 35% en el 2018. Seguimos. Acceso a educación inicial. Y aquí es importante medir a los 3 años. Nosotros en el 2016 teníamos el 85% de niños en educación inicial. Logramos la meta impuesta por el gobierno, planteada por el gobierno. Pero nuevamente, en la lógica de exigirnos más, hemos comenzado a medir el niño de 3 años que entra a su primer año de educación inicial. Porque si uno lo mide 3, 4 y 5, entonces estábamos en 85%. Ahora nos ponemos un grado más de dificultad. El acceso a los 3 años de edad de educación inicial. Y ahí sí volvemos a mirar el dato en el 14 y estábamos en 58%. Y al 2018 estamos en el 84%. Si bien es cierto, estamos en promedio en inicial en 85 hoy, pero si miramos a cuándo inicia, que es la meta, estamos en 84. Entonces, yo le decía al inicio, ¿no? Nosotros podemos entrar y en cada momento urbano, luego tenemos que desarrollar por grupo etario, luego tenemos que ir mirando a lo más chiquitito, porque es la única manera de hacer mejor las cosas. ¿No es cierto? Vamos viendo metas grandes y luego vamos ajustando. Y la lógica ahora es ajustarnos más. Para exigirnos más, para lograr finalmente los resultados planteados. En el acceso a agua colorada, ¿no? Los niños menores de 60 meses, o sea, menores de 5 años. En el 2014 era 31% y en el 2018 el 37%. O sea, en 4 años hemos solo aumentado 6 puntos porcentuales. Y eso que con el FED hemos hecho un campañón para el tema de agua segura. Porque había regiones en el 2014 que había 0% de niños menores de 5 con acceso a agua clorada. 0%. Pero evidentemente no está la tarea hecha todavía. Seguimos, por favor. Y este es el esquema de primero la infancia desde la mirada del territorio, donde la instancia de articulación local es la central. Esta instancia de articulación local que se ha creado hace años. En los gobiernos locales siempre hay instancia de articulación local. Lo que tenemos que evitar, y es lo que hemos hablado un poco a nivel de consejo, de gabinete, es que no podemos pedirle al alcalde, cada ministerio, su instancia de articulación local para la anemia, la instancia de articulación para el desarrollo, para la salud mental, para la inclusión social. Entonces vamos a tener una sola instancia de articulación local, por favor, y ahí le ponemos todo lo que necesitamos. Por eso no le hemos puesto nombre de instancia para primero la infancia, porque si no cada uno te saca, es la misma instancia pero tiene N resoluciones, etc. Entonces la misma instancia de articulación que hoy día es para la anemia y que es para varias cosas, será la instancia de articulación local de la primera infancia. O sea, es que miremos. ¿Y qué tiene como objetivo esa instancia de articulación local? El seguimiento nominal de las gestantes y los niños menores de 5 años. Entonces ahora vamos a comenzar a seguir a la gestante, porque hasta ayer seguíamos al niño, pero si no avanzamos en nacimiento saludable tenemos que agarrar, o sea, si no garantizamos nacimiento saludable, entonces no comenzamos el primer resultado. Entonces tenemos que agarrar a la gestante. Y al alcalde lo que le vamos a pedir es, mire a cada gestante de su distrito, mapela y póngala en su lista, nominal, mamás gestantes.
para que vayan a su control. Ya, va al control, de hecho puede ser hasta usuaria de Juntos, pero no se interesa solo que vaya y pase la puerta, sino que tenga todos los insumos para que reciba su ácido fólico, su hierro, el examen de orina, que ya todos ustedes conocen por el tema del FET. Que alerte si en la posta tiene o no los insumos para, por ejemplo, las gotas de hierro, si está abastecido de insumos. Que alerte a la instancia de articulación regional. Aquí estamos discutiendo, porque lo que estamos viendo es que después de haber hecho esta propuesta, hay un rol cada vez más fuerte de los gobiernos provinciales, no en todo lado, pero hay alcaldes provinciales que están apostando bastante por canalizar las demandas de los distritos. Y deberíamos también reflejar eso lo estamos viendo ya en el campo y decimos, gobierno local habla con tu gobernador, pero las dinámicas en el territorio, a diferencia de algunos años atrás, se están dando, el alcalde provincial pide cita con todos sus distritos. Y viene el alcalde provincial y trae a todos los alcaldes, sean o no de su partido, pero tienen más presión viniendo a Lima y pidiendo temas en bloque. Es más, ellos se sientan y es más fácil que cada sector venga a la reunión a que ellos estén alcalde por alcalde de cada sector. Entonces, esta dinámica está cambiando en el territorio y por lo tanto tenemos que reflejarlo. Estábamos mirando con la viceministra de Políticas, con Ariela, cómo reflejar esto provincial que está pasando hoy, y que de repente ahí tenemos una provincial que canalice algunos temas, la regional no queremos burocratizar nada, lo que queremos es que la información fluya y que alguien dé la alerta rápido, que si el gobierno regional es el que debe dar insumos, entonces que lo dé, y si no, que alerte al gobierno nacional, porque necesitamos que en este seguimiento nominal la gestante y todos los niños reciban el paquete completo. Y a nivel de las CIAs ya estaría la instancia de articulación nacional, donde, como ejemplo, ustedes saben que el MIDIS tiene la Secretaría Técnica, entonces nosotros ya estamos reportando, por ejemplo, los avances del plan multisectorial, y cuando gusten podemos hacer una presentación de cómo estamos avanzando en el tema de anemia, del plan multisectorial contra la anemia, pero no solamente el gobierno nacional, sino cómo están los gobiernos regionales, y estamos haciendo análisis de los insumos, cuánto están dando, y en la última reunión, las dos últimas reuniones que he tenido con ANGR, les transmití a los gobernadores mi preocupación, como ellos me transmitieron su preocupación y frustración, porque me dijeron, nos estamos frustrando porque la anemia no baja y estamos comprando alimentación para los colegios. Y digo, es que están invirtiendo acá cuando la anemia está acá. Entonces, tenemos datos a nivel de gobiernos regionales de qué está pasando en cada gobierno regional. De hecho, en el Board Ejecutivo les vamos a entregar también la información para que todos podamos ir mejorando todos los días en este proceso, inclusive cada sector del gobierno nacional, con esa retroalimentación. Seguimos, por favor. Y esta es la dinámica, ¿no? Está centrado en el gobierno local con este seguimiento nominal de la gestante y el niño, donde el alcalde es la figura central y lo que hay que fortalecer es al alcalde y al equipo que está alrededor del alcalde, donde está el centro de salud. Y el rol del MIDIS, ¿cuál es aquí? Nosotros tenemos servicio de acompañamiento de familias de Cunamás en casi todo el país. Entonces, el punto de MIDIS en el territorio va a ser Cunamás, con el SAF. Entonces, parte de esa instancia de articulación local va a tener al promotor, el monitor, el acompañante de Cunamás en el territorio. Y va a ayudar y va a brindar toda la información que tenga MIDIS y puede alcanzar respecto al tema nominal. Se genera a través del FED los incentivos al gobierno regional, a través de sello municipal las alertas, a través del programa de incentivos municipales que gestiona el Ministerio de Economía y Finanzas. También son 3 incentivos entre monetarios y no monetarios que van a coadyuvar, y el rol que tiene el gobierno nacional, el rol del gobierno regional y el espacio local. Seguimos. Sí. Y estos son los pasos para la implementación de Primero a la Infancia. Seguimos. Yo quiero quedarme con 2 láminas más. Esta primera, que ya le he dicho, el alcalde, el gerente de desarrollo social, la IPRES, MIDIS, educación y los que estén. Y hay 2 niveles, el diagnóstico distrital, cómo estamos, el mapeo nominal y el seguimiento nominal. Mapeas y seguimos, y los ubicas. Mapear es ponerlos en el mapa. En este momento, a raíz del tema de anemia,
Midis ha digitalizado los mapas que preparó Salud y los alcaldes, como tenemos la ULE, ¿sí?, con el gobierno local, estamos utilizando toda la plataforma del CISFO para hacerles llegar a los alcaldes los mapas digitalizados y ellos ya están poniendo nominalmente a cada niño en el mapa para hacerle seguimiento a través de los promotores que están contratando para el tema de anemia. Entonces vamos a utilizar ese mapa para poner a las gestantes, y ustedes ahí ven bebitos y ven gestantes. Pero además ustedes ven Rs. Esas Rs son los puntos de riesgo que mencionaba Fico más temprano. Y a ese mapa se le puede agregar varias cosas, entre ellas personas con discapacidad, se les puede agregar adultos mayores, pero en este primer nivel va a ser el niño porque está viviendo en una zona de riesgo. O sea, además de ya ser vulnerable en el territorio, si vive en zona de riesgo, inundación, riesgo de sismos, etc., se le marca más. Este mapa, a nivel local, donde vamos a tener mapeado en 1.226 distritos cada mamá y cada niño, podemos ponerle los filtros que consideremos, porque ya va a estar puesto ahí. Vamos a poner la escuela, el centro de salud, ustedes ven cañitos ahí, donde está el espacio con agua, los servicios básicos, que permitan efectivamente mirar si se está avanzando en el tema del paquete a nivel del territorio. Seguimos. Y creo que con la información para que todos podamos ir mejorando todos los días en este proceso, inclusive cada sector del gobierno nacional con esa retroalimentación. Seguimos, por favor. Y esta es la dinámica, ¿no? Está centrado en el gobierno local con este seguimiento nominal de la gestante y el niño, donde el alcalde es la figura central y lo que hay que fortalecer es al alcalde y al equipo que está alrededor del alcalde, donde está el centro de salud. Y el rol del MIDIS, ¿cuál es aquí? Nosotros tenemos servicio de acompañamiento de familias de Cuna Más en casi todo el país. Entonces, el punto de MIDIS en el territorio va a ser Cuna Más, con el SAF. Entonces, parte de esa instancia de articulación local va a tener al promotor, el monitor, el acompañante de Cuna Más en el territorio. Y va a ayudar y va a brindar toda la información que tenga MIDIS y puede alcanzar respecto al tema nominal. Se genera a través del FED los incentivos al gobierno regional, a través del sello municipal Las Alertas, a través del programa de incentivos municipales que gestiona el Ministerio de Economía y Finanzas. También son 3 incentivos entre monetarios y no monetarios que van a coadyuvar, y el rol que tiene el gobierno nacional, el rol del gobierno regional y el espacio local. Seguimos. Sí. Y estos son los pasos para la implementación de Primero a la Infancia. Seguimos. Yo quiero quedarme con 2 láminas más. Esta primera, que ya le he dicho, el alcalde, el gerente de desarrollo social, la IPRES, MIDIS, educación y los que estén. Y hay 2 niveles, el diagnóstico distrital, cómo estamos, el mapeo nominal y el seguimiento nominal. Mapeas y seguimos, y los ubicas. Mapear es ponerlos en el mapa. En este momento, a raíz del tema de anemia, MIDIS ha digitalizado los mapas que preparó Salud y los alcaldes, como tenemos la ULE, ¿sí?, con el gobierno local, estamos utilizando toda la plataforma del CISFO para hacerles llegar a los alcaldes los mapas digitalizados y ellos ya están poniendo nominalmente a cada niño en el mapa para hacerle seguimiento a través de los promotores que están contratando para el tema de anemia. Entonces vamos a utilizar ese mapa para poner a las gestantes, y ustedes ahí ven bebitos y ven gestantes. Pero además ustedes ven Rs. Esas Rs son los puntos de riesgo que mencionaba Fico más temprano. Y a ese mapa se le puede agregar varias cosas, entre ellas personas con discapacidad, se les puede agregar adultos mayores, pero en este primer nivel va a ser el niño porque está viviendo en una zona de riesgo. O sea, además de ya ser vulnerable en el territorio, si vive en zona de riesgo, inundación, riesgo de sismos, etc., se le marca más. Este mapa, a nivel local, donde vamos a tener mapeado en 1.226 distritos cada mamá y cada niño, podemos ponerle los filtros que consideremos, porque ya va a estar puesto ahí. Vamos a poner la escuela, el centro de salud, ustedes ven cañitos ahí, donde está el espacio con agua, los servicios básicos, que permitan efectivamente mirar si se está avanzando en el tema del paquete a nivel del territorio.
Ustedes todos conocen la página web de Redinforma y estamos poniendo como seguimiento al link Mi Distrito con toda la información que va a tener el alcalde para poder hacer seguimiento del paquete integrado, niño por niño y el estado de la situación. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos aterrizando todos aquellos elementos que han sido elaborados, creados, diseñados en diferentes momentos en la historia de nuestro país para tener una propuesta potente de política, ¿no?, de decisión de política de gobierno, de priorizar la primera infancia. Hemos tenido una comisión de las CIAs hace 2 semanas, donde el presidente pidió estar presente y todos los ministros, y esta propuesta ya fue aprobada. Como propuesta estamos evidentemente recibiendo sugerencias y ajustando en la línea de lo que estamos planteando, pero en todo caso el mensaje es que como decisión de gobierno de priorizar la primera infancia desde la gestión territorial ya está dada. Y yo sé que estamos contra el tiempo, pero yo solamente les quiero pedir que me den 10 minutitos más para plantearles el segundo tema. Si me ayudas. Son 2, ¿sí?, que están. Y es que, bueno, cada año salían peruanos de la pobreza, pero el año pasado no salieron, sino retornaron de la no pobreza a la pobreza una cantidad de peruanos, y este año volvieron a salir, pobreza monetaria, sí. Y este año volvieron a salir. Entonces en la discusión que teníamos en consejo es, bueno, y es así que salen, regresan. Lo que pasa es que nosotros vamos a trazar una línea imaginaria. En esa línea imaginaria están los pobres debajo y el 20,5 son pobres. Y de aquí para acá no son pobres. Pero esta persona está entre aquí y aquí permanentemente. ¿Por qué? Porque puede ser que en un momento le fue mejor, como es pobreza monetaria medida por ingresos, entonces, por gasto. Entonces, evidentemente, genera, ¿no?, esta situación. Pero uno de los temas que conversábamos y además le decía al presidente, hay un tema adicional, y es que este dato de pobreza genera en los alcaldes algo que uno no entiende a veces, pero que es razonable. Yo, de cada 10 alcaldes, 10 vienen a decirme, me acaban de decir que ya no soy pobre, es lo peor que me puede pasar, no es posible, eso es un error. Entonces, claro, le digo, pero el alcalde más bien debería felicitarlo porque acaba de salir de la pobreza. Pero me dice, pero cuando salgo de la pobreza ya no tengo puntaje adicional para FENIPRED, ya no tengo Jacobiña, juntos ya no puede entrar, ya no me dan. Entonces, los alcaldes a veces también se confunden y se descuadran, pero le digo, en vez de estar triste debería estar feliz, porque usted salió de la pobreza. Claro, me dice, tiene razón, pero no me sirve de nada salir de la pobreza, porque ayer yo era pobre y tenía esto y ahora ya no soy, cuando mi paisaje sigue siendo el mismo, me siguen faltando los servicios básicos, pero ahora además ya no tengo puntaje, no tengo presupuesto, ya no estoy en la lista de priorizados. Entonces, el análisis era, hay un grupo de sectores que trabajan de la línea para abajo, entre ellos MIDIS, con mucha fuerza MIDIS, porque están los programas sociales, están las intervenciones, pero cuando, entre comillas, los que estamos aquí, los mandamos para acá, ¿quiénes están? Todos. ¿Quién más? Nadie. Porque ellos sienten que están todos, pero no está nadie. Porque nadie le dice, ven tú, que yo te voy a ayudar a que sigas desarrollándote. Y eso es lo que genera este nombre que no es, potentemente interesante, pero ese es el mensaje. Tenemos que trabajar en una estrategia de salida permanente de la pobreza. Y ahí la discusión era, bueno, ¿y entonces quién se encarga? Porque MIDIS mira de la línea para abajo, ¿y quién se encarga de la línea para arriba? Entonces la reflexión era otra vez, a ver, ¿cómo te llamas? Inclusión social. Ah, muy bien. Desarrollo e inclusión social, ya. ¿Y la inclusión social dónde se logra? ¿Aquí o acá? Acá. Porque acá no se logra. Acá estoy tratando de que sobrevivan, dándole mejores condiciones, pero no debería ser permanente. Entonces la inclusión social también está acá. Entonces también es trabajo y MIDIS. Claro, pero trabajo en el rol de articulación y coordinación.
Entonces, encargo para Midis, coordina este tema. Que los que suban no quieren regresar. Que los incentivos cuando tú pasas la línea sean más que cuando estás acá. Y ese es el objeto de esta estrategia. Por eso no quiero dejar de presentársela y voy a correr. Pasamos, por favor. Y nuevamente está dentro de la política de desarrollo e inclusión social. Claro, tenemos el eje 4 que es inclusión económica. Inclusión económica para los más pobres, los excluidos. Pero cuando logro incluirlos, tengo que garantizar que se queden incluidos, no que regresen y sigan trabajando conmigo. Yo me tengo que, digamos, sin el afán de personalizar, Midis se tiene que quedar sin usuarios. ¿No es cierto? Sin usuarios. Cada vez tiene que quedarse con menos gente porque tiene que pasarla. Sin esta lógica, pensaba en la política que ustedes han validado. En algún momento en el Banco Interamericano, en algún evento en el 2015, me dijo, yo le decía, Midis va a existir solamente hasta cuando sea necesario porque existan excluidos, pensando en pobres. Y me dijo, pero cuando dejen de existir excluidos por pobreza, vas a tener otro tipo de exclusiones. Y cuando miras en el mundo, los Midis del mundo están viendo poblaciones LGTBI, por ejemplo, están viendo otro tipo de exclusiones que no son de pobreza. Entonces eso será una mirada futura. Ahorita los tenemos que encargar es que pasen la línea y se queden arriba y no quieren regresar. Seguimos. Y estos son los datos duros. Pobres 20,5. Hay una diferencia entre el Perú urbano y el rural. Evidentemente, el rural tiene más de un 32% de pobres y el Perú urbano tiene un 13,6% de pobres. Pero hay un dato que es bien interesante y es el grupo vulnerable. El Perú vulnerable, los peruanos vulnerables son el 31,8% de la población del país. Es el porcentaje que cae, sube, baja porque es vulnerable. Y es vulnerable para comenzar por salud. Porque esa es toda esta discusión de quién debería tener el SIS y qué tipo de SIS. Los peruanos caen en pobreza por salud, por no tener la cobertura cuando le da una enfermedad catastrófica. En el urbano es el 27% y en el rural es el 48% de peruanos vulnerables. Son los que permanentemente están en riesgo de caer. Entonces, lo que vamos a mirar con esta salida permanente es, muy bien, tenemos que hacer que el pobre extremo se convierta en pobre y luego en no pobre. Al pobre tenemos que convertirlo en no pobre. Y cuando pasan la línea nos encontramos en una capa fuerte de vulnerabilidad. Por salud, por riesgo, por desastres, inundaciones, se le van los sembríos, todo lo que cultivaron, entonces entran por riesgo. Entonces vamos a trabajar una capa de vulnerabilidad con el CISO, donde lo que tenemos que hacer es decir, ojo, este grupo hay que cuidarlo que no caiga. Y hay que mirar qué necesita para que no caiga. ¿Qué tenemos? Abajo, los programas de transferencias, estamos trabajando en acceso a servicios básicos. Nos falta mucho todavía, pero tenemos que lograrlo, porque un pobre no va a salir de la pobreza si no tiene mínimos servicios básicos e inclusión productiva y laboral. Hacia arriba, los peruanos vulnerables, tenemos que buscar que acumulen activos, que haya más retorno del capital natural y una gestión adecuada del riesgo, salud, riesgo de desastres, para evitar que caigan. Seguimos. Estos son datos gruesos de promedios del combo. Ahorita, bueno, hace un mes hemos decidido que al combo de conectividad no solamente vamos a ponerle telefonía, sino internet. Porque si queremos inyectar todo el tema de salida de mercados, así sea mínima, necesitamos que tengan conectividad por lo menos con internet. Pero hay un tema que ha sido bien interesante en la discusión con transportes y comunicaciones. Porque nosotros, urbanos, miramos que el objetivo es que la selva tenga telefonía o internet, cuando hoy día ni siquiera se conecta por radio. Entonces estamos soñando, ¿no?, con el celular, cuando en realidad deberíamos por lo menos ponerle radio para salvar vidas. Entonces estamos entrando a mirar otra vez desde el territorio, no desde donde yo estoy parada. Yo quiero que tengan internet, eso será en el 2030, entonces en el 2030, no.
Tuvimos una discusión bien interesante y un funcionario decía, radio, pero eso es época de la carreta. Y le digo, bueno, ¿y en qué época crees que están tú los que están en las comunidades en la selva? Entonces, otra vez nos tenemos que parar, no solo en la gente, sino en el territorio donde viven las personas. Entonces, cuando hablamos de comunicación en la selva, tenemos que entrar fuerte, lo hemos discutido hoy en consejo, con este mismo ejemplo, tenemos que mirar radio, porque si no, no salvamos vidas. Con que se comuniquen y lleguemos, reduce. Seguimos, por favor. Y aquí tenemos algunos datos, ¿no? Antes de que yo les comente esto, nosotros como ministerio decíamos muy bien, la forma, y se lo hemos contado a ustedes por mucho tiempo, la forma de salir de la pobreza de los usuarios de los programas sociales, principalmente juntos, es a través de la inclusión económica que tiene FONCODES con el programa Jacubiña. Ya, pero Jacubiña llega a 120.000 hogares de casi 700.000 que tiene juntos. ¿Qué pasa con los 577.000 hogares donde no va a entrar Jacubiña y de acá a nunca, por la capacidad operativa y el presupuesto? Entonces comenzamos a discutir con la ministra de Agricultura. ¿A quién necesitamos que entre Agricultura? Y ustedes han escuchado a Fabiola hablar de toda la reorganización del Ministerio de Agricultura y el énfasis en agricultura familiar. Entonces aquí va a comenzar a entrar Agricultura. Y a los 697.000 hogares, casi 700.000 hogares de juntos, les vamos a hacer seguimiento por hogar. Cada hogar de juntos o va a estar en Jacu o va a estar en agricultura como agricultura familiar. O en la selva miramos la intervención que corresponda. Pero tiene que venir el combo junto. Porque no es sostenible para siempre hacer solamente la transferencia. La transferencia es para capital humano, salud y educación. Pero paralelamente que tenemos que hacer que sea sostenible y no que el niño termine quinto de secundaria y sale porque acabó el colegio. Debería salir porque la capacidad del hogar donde vive ha mejorado. Entonces, ese es un primer tema. Segundo, avanzamos, por favor. Entonces, hemos visto generación autónoma de ingresos y ahora miramos. Muy bien, entonces ya nos concentramos. Primero, en los 700.000 de juntos. No los cierro solamente juntos, este es un ejemplo. Hay más hogares que no son juntos que necesitan que entre agricultura familiar o que ya tienen y hay que potenciar. Vamos a continuar. Aquellos hogares que ya tienen, como Jacubiña y FONCODES, tenemos que darle el escalón siguiente. Entonces, están produciendo localmente, tenemos que darle asistencia técnica como de rural, de ser posible vinculado con Procompite, con Sierra y Selva Exportadora, con los CITES. Nadie dice que cada hogar va a exportar, pero aquí tenemos que colocarlo en la cadena del desarrollo de aquella competencia que está generando, y evidentemente lo estamos discutiendo también con PCM en esta lógica de las agencias regionales, cómo los vinculamos. Este es un esfuerzo de aproximadamente 8 sectores como mínimo, y ya también está siendo discutido con los equipos técnicos y a nivel de ministros. Seguimos. Entonces, ¿qué buscamos? Familias rurales en situación de pobreza con oportunidades y capacidades para incrementar el ingreso autónomo en sus hogares y que acumulan activos y reducen su vulnerabilidad. Seguimos. El paquete de servicios básicos es el que le acabo de comentar, y aquí nomás ya son 3 sectores: vivienda, transporte y energía y minas, para los servicios básicos. Seguimos. Adicionalmente tenemos un segundo paquete, el de soporte a la inclusión productiva y laboral, donde está el MIDIS con Jacubiña, Minagri, con todos los programas y con toda la reorganización que va a tener Minagri. Porque va a ser un ministerio de desarrollo agrario, si no me equivoco, así es. ¿Sí? Agrario, donde va a trabajar con 4 millones de agricultores familiares. 4 millones, ahí está, digamos, nuestra población. Con producción directamente, porque vamos a entrar en la cadena de la mejor elaboración de los productos. Y ahí, por ejemplo, hay un tema que hemos discutido con Minagri, con Produce, con Minam y con los gobernadores regionales. Porque la demanda cada vez más fuerte, y uno de los reclamos del paro es que Jaliwarma compre los alimentos del agro. Digo, nosotros tenemos puntaje adicional para comprar los alimentos locales, los productos locales, pero evidentemente que cumplan todas las condiciones. Entonces hay un trabajo
que se está haciendo con Minagri Produce, porque Jaliwarma no es el encargado de que el plátano se convierta en harina, ni que la harina se embolse, ni lo empaqueten, ni que pasen todos los servicios. Eso será agricultura, producción, el gobierno regional, el gobierno local. Ese no es trabajo del MIDIS ni de Jaliwarma. Pero Jaliwarma se compromete a comprar si cumple todas las condiciones, pero algo más, si está en el mercado. Porque el peor error que podríamos cometer es generar productos ad hoc del agro para el colegio. ¿Y qué pasa si el niño se aburre de ese producto? Nunca lo vamos a poder sacar. Y acá lo que importa es que el niño coma en la escuela y que le guste lo que come. Y cuando se hastíe le cambiamos por un producto de igual valor nutricional. Pero no nos podemos amarrar a que como genera desarrollo local, entonces el niño se lo tiene que comer. Y no importa si no se lo come porque está generando desarrollo local. Es un tema bien interesante que ha sido apropiado por los sectores. Minagri Produce y Minam. Y se está trabajando en eso inclusive en las mesas que está dirigiendo Agricultura. Con estos ejemplos, esto ya no es solamente una ilusión ni de una visión. Ya estamos tejiendo la arquitectura institucional para que esto camine. Seguimos. Y obviamente, un paquete 3 complementario. Entonces, el primer paquete es servicios básicos. El segundo viene con, que lo acabo de comentar. El tercero es que entra Minam, Minsa, Trabajo de Salud, Minagri, para el tema de gestión de riesgo de desastres. Porque parte de los temas es se me fue todo el cultivo, porque no gestioné bien, no sé dónde me estoy parando, dónde estoy produciendo, o si siempre se va a generar un desastre, una inundación, ¿cómo manejo ese proceso? Lo he estado haciendo Agricultura, lo he estado haciendo cada sector preventiva y reactivamente, pero tenemos que hacerlo sostenible. Entonces, seguimos por favor, creo que aquí ya me quedo un poquito más. Entonces, este es el rombo donde tenemos agricultura agricultura familiar de subsistencia, donde de la capa está MIDIS, y van viendo cómo en el triángulo van entrando sectores como Minagri, Produce, Mincetur, y como ustedes pueden ver, todo está vinculado a programas presupuestales, porque tenemos que garantizar que tengan resultados, pero que además todo esté alineado en el presupuesto, porque de lo contrario también todo lo demás es idea. Si tendremos que ajustar programas presupuestales, lo vamos a tener que hacer. Sin embargo, esta es la mirada de un primer trabajo que hemos hecho varios ministerios, todos los que estamos ahí, que ya hemos puesto a consideración y aprobado por las CIAs y por el presidente, y que vamos a seguir trabajando en corto plazo, pero ya hay temas que se vienen desarrollando. Y creo que con la otra lámina terminamos. Ahí están todos los paquetes, otra vez la gestión del territorio, la instancia de articulación local, donde se incorporarán otros actores más. Ahí está Minam, MIDIS, Minagri, Vivienda, MTC, MINEM, Produce, Comercio Exterior, con los paquetes para trabajar el desarrollo. Bueno, y ese es el segundo tema al que le estamos apostando en esta nueva entrada al MIDIS, pero que además con un rol muy fuerte de articulación y coordinación, como lo pueden ver en los dos temas, tanto en DIP como en salida permanente pobreza. Eso no significa que el MIDIS va a seguir haciendo lo que ha venido haciendo con los programas, con las intervenciones, con los fondos, pero le estamos dando una mirada más profunda en la gestión del territorio, con la prioridad que ha dado el presidente en el presente gobierno también de trabajar mucho con los gobiernos locales y regionales, y en realidad ha sido la apuesta desde la creación del MIDIS, sentar las bases del ministerio desde la gestión territorial. Muchas gracias. Señora ministra, hace unos días estuvimos con la ministra de Agricultura, la SNI, la Cámara de Comercio, ADEX, la Asociación de Agroexportadores y COMEX. Es decir, básicamente los gremios productivos. La señora ministra nos dijo: acabo de llegar de Cusco y tengo problemas. Los agricultores, las unidades familiares no quieren la ley de agroindustria. Y entonces empezó la presentación del presidente de los agroexportadores diciendo que hay exportaciones por 7.000 millones de dólares, tantos de empleo, todo. Dijo al final: mira, a mí no me tiene que convencer, tiene que convencer a los agricultores familiares, a esas pequeñas unidades productivas. Eso es lo que tienen que hacer. Y bueno, yo le dije: mire señora, a mi criterio lo que falta en el Perú
es un Senati agrario. ¿Para qué? Para que los hijos de esos agricultores vayan al Senati agrario. Y de esa manera sientan de que el sector agroexportador grande les está dando algo a ellos de regreso. Porque cuando ellos dicen, ustedes han hecho las represas para los grandes, es verdad. Ahí no hay nada que hacer, no hay mucho que pensar. Pero ellos, ¿en qué se sienten identificados en este progreso que ha habido en lo que es la agroexportación grande? En poco. Y no solo eso, sino que yo me sorprendí, yo les dije, discúlpeme que voy a hablar de esto porque en la Sociedad de Industrias hace 50 años que nos han precedido, hicieron el Senati. Y el Senati hoy tiene 100.000 alumnos al mes patrocinados por la industria y 300.000 estudiantes en Senati en 80 lugares en el Perú para hacer carreras que los jóvenes puedan hacer su propio negocio. Es decir, el Senati hoy día es la más grande institución de técnicos en el Perú, patrocinada por la industria y también ya es, en teoría, 90% privada, ¿no? Cuando yo entré acá a la sociedad, me dijeron, no hables de Senati. Y yo le digo, ¿por qué? Porque tienen miedo, porque los gobiernos, cuando hablan de Senati, se lo quieren agarrar. ¿No? De frente, se lo digo, ¿no? Y yo le digo, ¿pero por qué? Yo vengo de estar viviendo 10 años en Alemania, y le digo, en Alemania el 67% del empleo es en carreras técnicas. Y es el país que yo me quedo con la boca abierta con más clase media que existe en el mundo. Y aquí, otro dato, que en Colombia hay 2 millones de estudiantes en carreras técnicas. Y nosotros acá en el Perú solo tenemos 550.000 estudiantes de carrera técnica, casi el 80% son de Senati. Entonces, desde la perspectiva política, ya hay una aprobación tanto del gobierno, tanto de la empresa privada, para que exista un Senati agrario. El cómo lo hacemos, el cómo, quién pone esto, quién pone el otro, es otro tema, que es un tema mecánico, porque al final de cuentas, cuando hay una decisión política de ambos lados, público y privado, ya está funcionando. Es cuestión nada más que de arreglarlo. Eso por un lado. Y después estábamos en Sierra Exportadora y el presidente de Sierra Exportadora presentó su proyecto sobre cómo vincular a esta empresa familiar con los agroexportadores. Es decir, para que los agroexportadores jalen a las unidades familiares de agroexportación. Y bueno, yo conozco al presidente de Sierra Exportadora porque trabajó conmigo en los 90s, 5 años, y le digo, Pepín, ¿pero para qué la vas a hacer del Estado? Si tú sabes lo que va a pasar. Todo lo que hemos hecho del Estado, mira, hay cambios y no queda. Nosotros hicimos frío aire, que ustedes cuando llegan al aeropuerto ahí ven frío aire. Bueno, eso fue cuando los esparragueros vinieron a preguntarnos a nosotros que si no exportaban se manobraba el espárrago. Dijimos, ¿qué necesitan? Necesitamos un local, bueno, y ahí sigue, privado. Mi banco, privado. ¿A cuánto lo vendí mi banco? 500 millones de dólares, pero salió del Palacio de Gobierno. ¿Qué le trato de decir? Le digo, Pepín, hazlo privado y vas a ver que se va a quedar. ¿Y qué se va a quedar? El vínculo entre las unidades familiares con los grandes exportadores, como un compromiso de los agroexportadores para que eso viva, porque al final de cuentas lo que estamos tratando de hacer aquí, que una experiencia válida y que ha funcionado se quede, pero que se quede jalando a las unidades familiares, porque ese es el objetivo, ¿no? Que tú jales a las unidades familiares, porque si no jalas a las unidades familiares, entonces a mi criterio no va a durar, porque van a explotar. Entonces tenemos, como dijo la ministra, que dirigirnos a esas millones de unidades familiares y de trabajar con ellos, a ver cómo lo jalamos. Eso por un lado, que yo le digo de que, bueno, como gobierno, ustedes deberían de encararlo y bueno, se lo dejo que eso ya está listo. O
sea, ahí no hay... Yo he hablado con el presidente de los agroexportadores, les he dicho, mira, a ver, nosotros en Senati podemos hacer cursos agroexportación, como control del agua, control de los pesticidas, todos, en los próximos 3 a 6 meses. Nosotros lo hacemos, ustedes hacen un convenio con nosotros y ustedes hacen su Senati agrario, porque quien tiene que dirigir el Senati agrario son los agroexportadores, no los industriales. El momento que ustedes tienen su edificio, sus escuelas con agroexportación, nosotros dejamos de hacer eso y ustedes siguen. O sea, que queremos hacer un puente nada más. Yo le dije que les estoy hablando bien claro porque nosotros designamos, nosotros tenemos la mayoría de directores de Senati, y me han dicho, mira, lo que queremos es un puente. Porque si los agroexportadores hoy día quieren hacer eso, les va a demorar año y medio. Yo lo quiero para mañana. Entonces, ¿qué hemos dicho? Ya, ok, podemos hacer el puente. El presidente, el directorio de Senati dice, sí podemos hacer el puente, que en la medida que ustedes no estén preparados, hacemos los cursos para que se lance como agroexportación y todo lo que se necesita, y en el momento que los agroexportadores están listos, de ahí ellos se van solos. Eso de ahí es algo que le hemos dicho. Ahora, ese por un lado. Es muy importante de que el sector privado también se incluya en esto de lo que es salir de la pobreza. Esa era la pregunta clave. Por eso es que le digo esto, ¿no? Porque la verdad es que nosotros tenemos una visión de cómo, se lo digo de frente, cómo preservar el sistema, ¿no? Y el sistema es el que estamos viviendo ahora, que no es perfecto. Yo no estoy de acuerdo con los monopolios, lo he dicho, yo no estoy de acuerdo con las altas tasas de interés, yo no estoy de acuerdo con los precios de la medicina, y se lo he dicho en el directorio a todos, y ahí está Alex, que no me deja mentir, les he dicho, tenemos que hablar de estos temas, porque si no lo resolvemos nosotros, los industriales, otros lo van a resolver, y esos otros que ustedes saben quién son. Entonces, ese es el tema que nosotros encaramos en la sociedad. Nosotros queremos participar más en este tema porque sabemos que esto tenemos que arreglarlo. No puede ser que los vulnerables sean tantos. No puede ser. No podemos decir que este sistema es bueno mientras exista más del 40% de los vulnerables en la sierra y más del 25% en la pobreza. No hay sistema que aguante eso. Nadie puede sacar pecho por eso. Sí, todos decimos en el discurso que ha mejorado en los 90, sí, pero no ha mejorado como tiene que haber mejorado. Y entonces es responsabilidad del sector privado, porque ahora ustedes ven que ya las grandes empresas hacen su labor social, ¿no? Ya es la empresa privada. Y yo les he dicho acá que como gremio nosotros tenemos que encarar eso que hacen empresas individuales como gremio también. Y no solo por el tema de que parezca bien o que cambiemos la imagen, no, por el tema de que en verdad hay un problema serio, ¿no? Y no cuando yo veo esta cifra digo, yo quisiera que lo vean todos, ¿no? Porque la verdad es que ahí van a darse cuenta de que nosotros tenemos que resolver esto. El día de ayer vino el alcalde de Bellavista, ¿no? Y me dijo, Ricardo, quisiera que me escuches. Y le digo, ya, está bien. Mira, en el Callao tenemos escuela para matar gente. Un ratito le digo, ¿qué estás hablando? Que tenemos escuela para matar gente. Yo le digo, ¿pero cómo es eso? Mira, si quieres te llevo. Pero no te entiendo. ¿Qué necesitas? Necesito tener una escuela. Pero técnico, como tú hablas. Entonces, conversamos con él. Le dije, ¿tienes algún local? Sí, tengo un local de 6 pisos para la juventud, pero no va nadie. Entonces llamamos a Senati, y Senati le ha prometido hacer una escuela en Bellavista. Eso nos va a demorar, pero en eso es lo que nosotros estamos trabajando también con gremio, ¿me entienden? Y para terminar, quería decirle también que nosotros queremos, cuando usted ponga su cuadro ahí, ponga también los gremios, no solo a la sociedad, no es solo a la sociedad. Yo le puedo garantizar a usted que son los gremios y los empresarios. Cuando yo aquí con Alex Daly empezamos el tema de la lucha contra la anemia, nosotros lo hicimos con miedo, porque
En verdad, nunca se hablaba de estos temas. Pero lo que nos dio más miedo es que todo el mundo se anotó. Y hoy día precisamente, ya tenemos 46 millones de soles en lo que es obra por impuesto, y hoy me pueden dar 10 millones más esta gente de Adrián Pirámide, con lo cual ya un trabajo que lo ha hecho Nestlé en Cajamarca, que usted sabe de eso, de obra por impuesto para reducir la anemia, está funcionando, y entonces en esa dirección queremos ir. Y también en todo lo que es productos que son como el arroz con hierro, como es la leche con hierro, el pan con hierro. Y aunque usted no lo crea, día a día hay más empresarios del sector alimento que vienen a la sociedad diciendo cómo hacemos para ponerle hierro a todo. Y yo calculo que de aquí a un año, créame, va a haber, no quiero decirle que vamos a hacer como Costa Rica, que por ley lo hicieron, porque es bien difícil ponerlo por ley, ¿no? Pero en Costa Rica lo han hecho, ¿no? Y tú sabes que lo han hecho en Costa Rica. Pero ese es algo que nosotros quiero transmitirle a usted, que cuando usted esté en el Consejo de Ministros, que pongan la participación real del sector privado. Que esto no quiere decir, esto no se trata de política, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Esto se trata de ver una realidad, y que con esa realidad no podemos seguir viviendo acá. Una primera retroalimentación, que es la de hoy, pero evidentemente necesitamos una reunión con todos los gremios. Yo voy a molestarlo, presidente, para hacer una convocatoria, para hacer una presentación, para mirar exactamente en qué temas, ¿no? Decíamos hace un momento, la industria es absolutamente comprometida, pero nos falta focalizar el aporte de la industria, porque la anemia está con los más chiquititos y no necesariamente con los niños en la escuela. Entonces, cuando ustedes vean todo el aporte, si lo focalizan en la escuela, el indicador no se va a mover porque está en los 4 y 5 meses y hasta los 18, donde todavía no van a la escuela. Entonces, hay datos que nosotros podemos presentar que va a permitir focalizar. Y lo segundo es que yo sí le pido a FICO y al equipo que hoy día mismo, si es posible, compartan el PPT y el compromiso de desarrollar. Esta es una propuesta que ha sido aprobada, la del DIC evidentemente está más desarrollada que salida permanente, pero vamos a tener espacios de presentación y sobre todo retroalimentación de parte de ustedes. Yo les quiero pedir mil disculpas, pero ya me han llamado hace un buen rato que tengo que ir, un tema urgente que tengo que ver, pero Mónica se queda como ministerio, como viceministra de prestaciones, también para no perder este espacio de retroalimentación. Yo les agradezco mucho y mil disculpas nuevamente por tener que salir de esta manera. Gracias. Muchas gracias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno del Perú. El Perú primero.